Muy bien, chicos, vamos a hacer el gráfico de la función seno. Fíjense que sobre el eje X tengo ubicado la escala en radianes, ¿sí? Que es la que estuvimos aprendiendo. Y sobre el eje Y no llego más que a -1 y a 1 por ahora, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dijimos que lo que estamos haciendo acá es estudiar el comportamiento de esta función. Seno es una razón trigonométrica, seno es seno de un ángulo, era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces lo que estamos viendo es qué pasa si yo voy cambiando el valor de este ángulo, de qué manera cambian esos valores. Y haciendo pruebas con la calculadora, ustedes se van a dar cuenta que nunca pasa de 1 o de -1. Hagamos la prueba. Pongamos acá el ángulo, que lo vamos a dar en radianes. Y acá va a ser entonces el seno de ese ángulo, ¿no? Al que yo en este caso estoy llamando X. Vamos a llamarlo directamente con X, para no tener incoherencias en lo que escribimos. Bien, entonces, supongamos que pongo el ángulo 0. Nosotros ponemos el seno de 0 y nos da 0, ¿sí? Si yo pongo el seno de 90, nos da 1, que es pi sobre 2, ¿no es cierto? El seno de 180, que es pi, va a dar 0. El seno de, vamos a poner de 45, seno de 45 es 0,707. Bueno, y así pueden ir dándole todos los valores que ustedes deseen de esta escala y van a ir dándose cuenta que partimos de 0 con la función seno, en 90 da 1, en 180 da 0 de nuevo, acá en 45 dijimos que da 0,7, acá van a ver que también va a dar 0,7, van repitiéndose los valores, ¿sí? En 3 medios de pi, que sería 270, da -1. En 2pi, que es 360, da 0, o sea, es cuestión de hacer la tabla. Y van a notar que el gráfico termina siendo una curva, que son, eso es lo que yo les marcaba a ustedes en la tarea, curvas suaves, ¿sí? Que en realidad la hice de 0 a 2pi, es decir, acá estoy estudiándolo en el intervalo de 0 a 2pi. Que sería en un giro, ¿no? El ángulo, recuerden que habíamos visto que yo ubico un ángulo en los ejes cartesianos, entonces este ángulo puede ir dando vueltas, ¿no? Uno puede llegar a 2pi, pero en realidad podría ser más grande, y también podríamos hablar de ángulos negativos si hacemos que el ángulo venga en el sentido horario. En el sentido antihorario es el que solemos medir el ángulo. El horario serían los ángulos negativos, es decir, que acá también podríamos poner un -45, que sería acá, menos pi sobre 4. Y también tendríamos un resultado, ¿sí? Pero en principio vamos a analizarlo entre 0 y 2pi. Este es el gráfico del seno, ¿de acuerdo? Lo que nosotros tenemos que empezar a ver ahora es qué pasa si yo a esta función le agrego otros parámetros. Es decir, si yo, en lugar de ser seno de x, me fijo qué pasa con la función seno de x más 1, por ejemplo, ¿no? Haciendo, lo voy a poner entre paréntesis para que no haya dudas. ¿Qué pasa si en lugar de esta función, vamos a poner f1, f2, f3, pongo 2 seno de x, ¿sí? ¿O qué pasa si a esta función yo le digo menos seno de x, por ejemplo, más pi, ¿no? Y acá, digamos, a toda esta función puedo ir agregándole estos que son los parámetros que vamos a ver de qué manera hace que cambie este gráfico. Eso es en lo que nos vamos a involucrar ahora con lo que sigue del tema. Vamos a ver qué pasaba con la función coseno. Esta la vamos a dejar en el mismo intervalo. Bien, la función coseno, de la misma manera, haciendo la tabla de valores, a diferencia del seno que empieza en el 0, 0 va a empezar acá, en el 1.
coseno de 0 es 1, coseno de 90 es 0, coseno de 180 es menos 1, coseno de 270 es 0 y coseno de 2pi o de 360 es 1. Entonces la gráfica de la función va a ser una curva de este estilo. ¿Sí? Es como una especie de U. Ese es el coseno de la función. Esto es lo que ustedes tenían que hacer en el trabajo. Fíjense, algunos hicieron un gráfico que es como con regla, lo dibujaron, otros dibujaron algo un poquito desparejo, son curvas suaves, ¿de acuerdo? Y que van a repetirse, van a ser cíclicas. Después lo vamos a ver. Lo que les pedí aparte de eso es que observen de qué manera cambiaba la función seno si yo le agregaba ese 2 que dijimos antes, ¿no? ¿Qué pasaba con la función si yo ponía 2 seno de x? ¿Qué tenían que hacer ustedes? La misma tabla de valores, le daban valores a la x y luego se fijaban qué pasaba con la función. Entonces, por ejemplo, si es 0, seno de 0 es 0, va a ser 2 por 0, 0. Pero si es 45 o si es 90, el ángulo, por ejemplo, con 90 dijimos que da 0, no, perdón, con 90 da 1, entonces sería 2 por 1, que va a dar 2, ¿sí? A ver si lo voy a marcar mejor para que lo vean. Sería 2 por seno de 90. El seno de 90 da 1, entonces 2 por 1 es 2. A diferencia entonces de la función seno que llega hasta 1, esta va a llegar hasta 2. ¿Sí? Entonces, algunos lo pudieron expresar muy bien. La función, vamos a borrar esta para la del coseno, vamos a borrarla, así la podemos ver. En lugar de llegar a 1 y a menos 1, va a llegar a 2 y a menos 2. ¿Sí? Es decir, que este valor adelante de la función va a cambiar lo que se llama amplitud. Vamos a hacer. Acá tenemos pi y acá tenemos 2pi. Entonces arrancaba en 0 y llegaba a 1, ahora va a llegar a 2. Y los que eran 0 van a seguir siendo 0, pero el gráfico disculpen, esta es la realidad misma, ahora sí, va a llegar a 2 y a menos 2. El original que habíamos graficado llegaba a 1 y a menos 1. Entonces, algunos trataron de explicarlo de esa manera, como que sufrió un estiramiento el gráfico original, ¿no? Como que de ser así amplitud, ahora tiene una amplitud mayor. Bien, y sobre eso vamos a trabajar en las próximas prácticas. Observar de qué manera cambia este gráfico si yo agrego valores en torno a la función seno de x y coseno de x.